Omar Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, secretario general de Unidad Visión Venezuela. En primer lugar, hoy quiero comenzar felicitando a los comunicadores sociales, a los periodistas en su día, en una Venezuela en la que es difícil esta lucha, como todas las luchas que estamos dando los demócratas, ante un régimen autoritario, hegemónico, que persigue a todo aquel que disiente. Pero a su vez esperamos y aspiramos y trabajamos para ello, que en la nueva Venezuela que está por venir no tengamos comunicadores sociales trabajando para cierta parcialidad política por igual hacia ambos extremos, y que vuelva la comunicación responsable, oportuna, veraz, sin sesgo ni censura de ningún tipo, que hoy en día lamentablemente los dos extremos que están en pugna solo por el poder, que no le interesa a nuestro pueblo, que no le interesa el país, aplican estas malas prácticas, y de la cual nosotros hemos sido víctimas por precisamente encontrarnos en el medio de esos dos extremos, a los cuales le decimos y le vamos a seguir diciendo sus verdades en la cara, por muy dura que sean y por mucho que tenga un costo inmediato en lo que pueda llegar la comunicación, nuestro mensaje, nuestras propuestas, pero que en la calle, con la verdad, con la cabeza en alto, practicando con hechos y no con palabras lo que pregonamos, de que la gente está primero. Vamos a seguir en esa línea coherente con lo que creemos, con lo que es el deber ser, y por ello hoy nosotros vamos a presentar una serie de consideraciones en cuanto a lo que es el ajuste al esquema que se presentó de comercialización de los combustibles en el país, que bueno, pasamos de un sistema de 100% subsidio a uno dual de subsidios generales limitados, de comercialización parcial a precio de mercado, que nosotros consideramos en primer lugar que el entorno de los esquemas de subsidio a los combustibles se ha generado en el país una suerte de prácticas lesivas al interés general, entre las que destacan la reventa a precios especulativos y contrabando de extracción. Que en segundo lugar, que el precio internacional de los combustibles es fluctuante. En tercer lugar, que el precio de venta de combustibles no subsidiado es superior a los precios internacionales de referencia. Y ya en el resumen vamos a hacer algunas consideraciones puntuales a lo que necesitamos saber y tener respuesta. En cuarto lugar, que el subsidio a los combustibles comporta más del 25% del déficit fiscal del país, que es la fuente primaria de la hiperinflación que vive nuestra Venezuela, así como de ese decrecimiento sostenido del Producto Interno Bruto desde que llegó Nicolás Maduro al poder en el año 2013. Ante esto, nosotros solicitamos ante el viceministro del área económica, ante el gobierno nacional, una serie de sugerencias para que sean evaluadas, discutidas en esta dinámica de los ajustes de las medidas. En primer lugar, la eliminación de la venta subsidiada de los 120 litros de combustible por vehículo particular. Nosotros consideramos que el uso del vehículo particular en medio de esta pandemia no es un derecho esencial, y este subsidio
incentiva, por un lado, el uso irresponsable del vehículo particular, genera un margen demasiado amplio para la reventa del combustible, ocasionando que se genere una ganancia marginal ajena a todo proceso productivo y a costa de las finanzas públicas. En segundo lugar, la implementación de esa venta general de combustible a precio libre debe hacerse, pero con base a un precio fijado en una bolsa de combustible en la que los ofertantes de producción nacional, o sea PDVSA e importaciones, exterioricen tanto los costos netos como su aspiración de precio de venta, y que en base a la oferta y la demanda semanalmente se fije un precio referencial. Pero además que se incorpore una secuencia de subsidios directos y repositorios, es decir, de devolución del dinero a los sectores adquirentes. De esta forma desincentivamos la reventa, se estimula el reflejo en las estructuras de costos del combustible y se genera un mecanismo de saldo de los costos ocasionados. Pero además se debe incluir en esta secuencia de sobretasas claramente establecidas sobre porcentajes del valor referencia base para financiar el subsidio a los sectores que van a ser objeto, o que proponemos sean objetos de reposición, financiar la regeneración del sistema refinador y de energías limpias, financiar también la regeneración del sistema de comunicaciones viales en el país, pero lo más importante es financiar inversiones en formación laboral. La experiencia internacional revela que asociar estas sobretasas a los combustibles, a las inversiones en educación, contribuyen a lograr más respaldo social y aceptación de esta. En tercer lugar, un esquema de subsidios directos y repositorios con registro por unidad y adquirente con asociación actividad económica que beneficien en primer lugar al sector de transporte masivo de pasajeros, en segundo lugar al sector educativo, en tercer lugar al sector salud, en cuarto lugar al sector de transporte de carga y en quinto lugar al sector de autogeneración o autonomía energética, en el que cada uno tenga un índice de devolución que va a oscilar entre el 35% en el transporte de carga hasta un 80% que pudiera ser en el sector educativo, en el sector salud, y en el sector del transporte masivo de pasajeros pudiera estar entre el 50 y 80% como tal. El esquema de subsidio además debe ser el mismo para todos los combustibles derivados de hidrocarburos ofertados en el país. Nosotros entendemos que estas medidas, que vamos a ir explicando en mayor detalle en los próximos días y que aspiramos poder ser recibidos por el viceministro del área económica y presidente de PDVSA, Tarek Aizami, estas medidas pueden contribuir al cumplimiento de tres objetivos para nosotros relevantes. En primer lugar, reducir el déficit fiscal de la República y por esa vía contribuir a mejorar en la capacidad de pago del Estado. El segundo, pero además, en la reducción de la necesidad de realizar emisiones inorgánicas de dinero, que es, obviamente, ya lo sabe hasta el más chico, que son altamente inflacionarias. Pero además, también nos permite recuperar la capacidad de inversión pública. En segundo lugar, estimula un uso responsable de los combustibles en el país en el marco de esas políticas indispensables de contención del cambio climático global. Y en tercer lugar, construir una nueva cultura de financiación no rentista de los servicios soportada en la corresponsabilidad de los ciudadanos y el deber de estos a financiarlo. En la contextualización de este ajuste, nosotros en resumen queremos resaltar en primer lugar: si el costo internacional de la gasolina ronda los $0,39 por litro, ¿por qué la gasolina de costo libre se vende en el país a $0,50? Queremos saber cuál es el costo real de la gasolina importada, cuál es el destino de esos 0,11 recaudados adicionalmente. En segundo lugar, es evidente que el suministro
de gasolina subsidiada a 0,02 dólares, o lo que es lo mismo 5.000 bolívares, que ya no son para nada soberanos, está dándose en el volumen necesario. Lo vemos en las protestas que hay en el interior del país, en Cogede, en el Zulia, en el Táchira, etcétera. Bueno, queremos saber cuál es la razón, porque Caracas no es Venezuela, porque aquí ya prácticamente no tengamos cola, porque aquí tengamos cubierto la gasolina como tal. No quiere esto significar que nosotros, los que estamos desde la capital, no hagamos los sordos, ciegos y mudos, y no alcemos nuestra voz también por lo que es el resto de nuestra Venezuela. Pero además, en tercer lugar, existen indicios de que el sistema de transporte de combustible está operativo por debajo del 40% del requerimiento. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el reporte oficial del funcionamiento de la flota de transporte de gasolina de los centros de distribución y llenado. En cuarto lugar, el sistema de subsidios previo al costo del combustible. Bueno, ratificamos, son potenciales incentivos a la reventa del mismo a precios mayores. Es por ello que nosotros hemos propuesto, en resumen, en primer lugar, que la totalidad de la gasolina sea cancelada a un precio fluctuante del mercado. En segundo lugar, que se destine, anexe una sobretasa entre el 20 y 35% del costo del mercado neto, incluyendo la ganancia de los operadores, para destinarlo a la financiación de esos subsidios, de esas inversiones en la cadena de valor del combustible. En tercer lugar, que los sectores sanitarios, de transporte, logístico, seguridad, educación, se le aplique un modelo de devolución que vaya entre el 50 y el 80% de la inversión realizada en adquirir un volumen tope de combustible. Este modelo sería vía el sistema de pagos digitales, que permitiría determinar el número de litros adquiridos y el lugar. Pero además pondría a disposición fondos líquidos ya facturados a disposición de los objetos de devolución, desincentiva la reventa y permite identificar en forma directa los receptores del subsidio y contabilizar los montos. Ya para finalizar, nosotros debemos de tener claro de que la Venezuela actual y la del futuro inmediato no cuenta con recursos suficientes para sostener una gama amplia de subsidios universales y de impacto general, lo cual genera y obliga a que para el sostenimiento y la oferta de servicios funcionales sea indispensable transferir los costos al consumidor y dotar al sistema de un conjunto remedial y repositorio de subsidios que aligeren el impacto social de los costos. El Estado tiene el reto de dejar de socializar las pérdidas y riesgos de los privados y de encontrar un equilibrio financiero, social, ambiental que permita su funcionamiento. Nosotros queremos ratificar que desde Unidad Visión Venezuela estamos convencidos de que es el momento de centrar las acciones en el país y su gente, de elevar el interés colectivo de nuestra nación por encima de cualquier otro proyecto personal o grupal. No nos vamos a cansar de decirlo. Y que las diferencias políticas las podremos dirimir en todos y cada uno de los procesos electorales que establece nuestra Constitución. Por cierto, les adelanto que el próximo lunes estaremos yendo al Poder Electoral a presentar una serie de propuestas en lo que se refiere a la normativa, a la elección, pero sobre todo a lo que tiene que ver con las condiciones electorales que debemos exigir los demócratas en este país para que haya un proceso lo más equilibrado posible. Finalizo ratificando, esperar poder presentar con mayor claridad y discutir todas y cada una de estas medidas que hemos plasmado en esta misiva, por ahora entregada vía electrónica a el viceministro, el vicepresidente del área económica, ministro del Poder Popular de PDVSA, Tarek El Aissami, bueno, para discutir y cada una de las medidas que tenemos allí plasmadas,
así como nos pueda servir de enlace para que nos sea concedido ese derecho de palabra que solicitamos desde el pasado 30 de abril en la Vicepresidencia de la República, en el cual planteamos una serie de propuestas para enfrentar una emergencia, esta emergencia nacional, producto de la pandemia, que en lo social, en lo sanitario y en lo productivo.